Según los registros de la Asamblea, Cynthia Viteri ha asistido a 178 sesiones de las 305 realizadas, un 58% de asistencias, y ha intervenido 52 veces en las 178 sesiones, un 30% de participación. Ahora ha sido postulada a la reelección encabezando la lista 6 Madera de Guerrero para asambleístas nacionales. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación. Hay alguien muy importante que afirma que las elecciones de asambleístas son decisivas para el país. Veamos quién es el que dice eso. Ese gran desafío para los próximos 4 años, compañeros, una mayoría contundente en la Asamblea. Ya no podemos estar sujetos al capricho de una oposición irresponsable, de unos 2 o 3 oportunistas. Tenemos, y aquí les hablo ya como, hago un paréntesis, no me gusta esto, pero alguna vez es necesario, como presidente nacional de la Alianza País, tenemos no solo que ganar la presidencia, sino ganar una mayoría contundente en la Asamblea para continuar con nuestra revolución, compatriotas. Es evidente que el triunfalismo del presidente Rafael Correa tiene una piedra en el zapato con las elecciones de asambleístas. Ahora, Madera de Guerrero también apuesta a la presidencia apoyando a Guillermo Lasso. Si el presidente candidato no consigue mayoría en la asamblea, es posible también que haya una segunda vuelta. ¿Cómo ve usted el panorama electoral? Bueno, debemos recordar que primero en Montecristi el partido oficialista tuvo una mayoría absoluta, más de 80, después fue 50 y algo, y es obvio que eso es lo que le preocupa al primer mandatario de la nación, ¿no? La mayoría en la asamblea. Y eso es lo que nos debería preocupar a todos los ecuatorianos respecto a nuestras vidas, a lo que hacemos día a día, a nuestra seguridad, a la capacidad que tenemos para conseguir empleo. ¿Por qué? Porque a lo mejor Alfredo, se puede ver muy distante la labor de la Asamblea con la vida de los ecuatorianos, de los hombres y las mujeres del Ecuador. Y no es así. ¿Sabes por qué? Porque depende de la gente que vaya a la Asamblea, de la gente que los ecuatorianos elijan que vaya a la Asamblea, para, por ejemplo, dejar de vivir entre rejas y poder vivir con más seguridad y libertad. Porque es en la Asamblea, desde el 2007 a la fecha, donde las leyes han permitido que secuestradores, asesinos, violadores, ladrones salgan en libertad en reiteradas ocasiones y vuelvan a delinquir. Esa misma asamblea ha permitido que a los ecuatorianos les suban los impuestos 10 veces. Esa misma asamblea ha procurado que las normas para que las empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras, sean inseguras, no den confianza y no sigan abriendo posibilidades de nuevos empleos en el Ecuador. Entonces, la relación asamblea ecuatoriano o ecuatoriana es íntimamente estrecha, y yo coincido en que ahora sí la gente debe decidir, más allá de quién gane para el presidente de la República, qué tipo de asamblea quiere. La misma que le ha subido 10 veces los impuestos, la misma que ha liberado inclusive violadores de niños, la misma que ha sumido en la inseguridad para que no existan nuevas inversiones o para que no exista mayor capacidad de generación de empleo en el Ecuador respecto de la inseguridad jurídica. Claro, por eso es que es tan importante la elección de asambleístas. Pero aquí hay algo, el tiempo pasa y la gente se olvida de ciertas cosas. En las elecciones de asambleístas del 2009 hubo irregularidades, que no es que eran el llanto de los perdedores, como se dice, sino que los veedores, observadores, que es diferente que ser veedor, de la Unión Europea dejaron constancia. Por ejemplo, señalaron, dice que con carácter urgente el CNE debería tomar las medidas necesarias para reducir sustancialmente el número de actas con inconsistencias numéricas. Y según los observadores, la OEA señalaba también que la complejidad del conteo y llenado de las actas para los cargos de elección de asambleístas nacionales y provinciales generó también considerables retrasos y más aún errores en los llenados de las actas que debían ser procesadas en las juntas intermedias de escrutinio, lo cual finalmente produjo un porcentaje muy alto, esto es importante, casi el 40% de actas con errores o rezagadas que fueron trasladadas directamente a las juntas electorales provinciales para su tratamiento. Entonces, esta es la verdad, esta es la realidad y estamos frente a las elecciones. ¿Han tomado las agrupaciones políticas alguna iniciativa ante el Consejo Electoral para que no se reproduzca ese caos? Bueno, lo que hemos hecho, al menos a quien represento, a las 6 Madera de Guerrero, es organizarnos sobre todo en las ciudades donde contamos con alcaldes eficientes. Por ejemplo, en Guayaquil, la última elección, el alcalde Jaime Nebot puso una gran oficina, un centro de cómputo, y puso a una persona por cada una de las mesas, no confiando justamente en los resultados y en esta
en este pase de manos, del acta de la mesa a la Junta Intermedia y luego a Quito y luego regresaba para acá a la provincial, pusimos a una persona por cada una de las mesas, esta persona sacaba el acta firmada del presidente de esa mesa, iba a nuestro centro de cómputo y teníamos los resultados reales de lo que había pasado en la asamblea. Por eso nos dimos cuenta, en la elección para asambleístas, perdón, por eso nos dimos cuenta que inclusive habían mesas donde habían más votos que electores. Y lo presentamos, hicimos la denuncia, pero sin embargo, pese a las fuertes recomendaciones del organismo internacional veedor en esas elecciones, todo quedó en silencio, no pasó absolutamente nada. Hoy, según el periódico, hoy están contratando al sistema que va a hacer el conteo de votos. O sea, el conteo de votos, ¿de qué sirve una elección si no sabemos cómo se van a contar del voto? Se está contratando el conteo de votos, tiene que haber una auditoría, ¿qué sistema se va a aplicar? ¿Es confiable? Y ya hemos visto lo que pasó con las firmas, todo el escándalo, y después resultó que casi todas eran válidas. O sea, bueno, el sistema que se contrató, y tiene toda la razón en decirlo, el sistema que se contrató que dijeron en el organismo electoral que era infalible, finalmente dijeron que tenían que tirarlo a la basura. Así es que no podemos tener la certeza de que este sistema, que cuesta millones de dólares, pueda ser el adecuado para estas elecciones. Habrá que ver qué compañía es, qué experiencia tienen, si no fue una compañía que recién se formó justo antes de las elecciones, como ha sucedido en otros procesos de contratación, en otros casos, y que por lo menos dé al país, no es a cada partido político, es al país, la certeza de que el que deposita su voto, ese voto va a ser contabilizado con la misma fidelidad con la que él votó. Eso es lo que se debe, es el respeto Ahora, a la voluntad hay otro asunto. popular. En el informe de la Unión Europea, que ahora no ha sido invitada para que envíe una misión de observadores electorales, también se recomienda la revisión de la ley de radio y televisión y la revocatoria de las cadenas nacionales, que data del periodo de dictadura militar, 1975 señala. Y además dice, regular a los nuevos medios de comunicación de propiedad estatal a fin de garantizar una cobertura imparcial de la campaña electoral y la igualdad de acceso para todos los candidatos, absteniéndose de proporcionar una ventaja injusta al mandatario en cargo. Eso dijo los observadores de la Unión Europea. Usted es una de las víctimas frecuentes de estas cadenas, igual el candidato presidencial Guillermo Lasso, a quien apoya en Madera de Guerrero. ¿Qué acción se ha tomado ante el CNE? ¿Es que consideren que no les afecta o no tiene importancia este uso abusivo? El abuso, porque de eso se trata, el abuso de espacios públicos que les pertenecen a los ecuatorianos, y el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral dijo, las cadenas son para informar respecto de las instituciones del Estado. Pero no voy a decir que informar respecto de las instituciones del Estado es hacer cadenas personales respecto de candidatos o a la asamblea o a la presidencia que considera el gobierno peligrosos para su proyecto o para su elección. Eso es un cabo suelto que sigue flotando en el aire. Hay reclamos escritos inclusive, ya oímos la respuesta del organismo respectivo que se reunió con el secretario de Comunicación y después de eso no se sabe qué va a pasar. Vamos a ver eso en la práctica, si por ejemplo después de esta entrevista viene la cadenita respectiva en este mismo medio, ahí vamos a ver qué tipo de autoridad que debe tener el presidente del Consejo Nacional Electoral la ejerce o no sobre los organismos de gobierno que utilizan los espacios que le pertenece a la gente para atacar a un candidato que consideran a lo mejor que le podría estar afectando en la elección inmediata de febrero. O sea que finalmente los terminan promoviendo. Así es que al final de todo esto hay que hacer una barrita, Alfredo, decir, porque otra han sido cadenita. escogidos por la cadena. Bueno, asambleístas, gracias por su participación. Gracias a usted por la invitación.